encontramos con el profesor Rafael Franco Ruiz, contador público de la Universidad Libre Seccional Bogotá. En la historia de la contaduría pública colombiana, el nombre de Rafael Franco Ruiz aparece figurando como uno de los más eximios representantes de la profesión, con una producción intelectual de casi 19 libros y convirtiéndose en uno de los mayores investigadores contables del país y de Iberoamérica. El profesor Franco se ha constituido en los últimos años en uno de los íconos de la profesión contable. Su participación a nivel de congresos nacionales e internacionales en los países de Venezuela, Argentina, Cuba, Brasil, le destacan como un lugar preponderante y determina para la profesión contable la presencia de un colega de grandes quilates y de unos aportes valiosos y de largo aliento para la profesión contable. Hoy queremos indagar al profesor Rafael Franco para que nos dé unos nuevos aportes o su pensamiento en este abrebocas del siglo XXI en favor de la profesión. Y la pregunta que le queremos formular en esta ocasión es, atendiendo a su recorrido, al sitial que hoy ocupa en la profesión, a los logros que ha obtenido que le ubican con un prestigio académico, investigativo y social preponderante, ¿a qué atribuye el profesor Rafael Franco ese logro? ¿Qué le motivó? ¿Qué fue los motivos grandes, enormes, potentes que en su interior se forjaron para llegar a ocupar hoy social, profesional y gremialmente, desde el punto de vista investigativo, el sitial que hoy ocupa en Colombia e Iberoamérica? Lo dejamos con el profesor Rafael Franco Ruiz. Esa es una pregunta supremamente compleja de responder, porque de alguna manera la vida tiene unos comportamientos contradictorios, variables, que quizás hubieran tenido otro tipo de resultados si se hubieran movido dentro de una lógica de las tendencias. Esa es una de las grandes perversidades que vive nuestra sociedad, la creencia en tendencias. Según ese criterio, los prospectivistas sostienen que las cosas siempre serán como han sido. Quien nació pobre debe morir pobre, quien nació en cuna de oro debe hacerla acrecentar, porque todo se ve con un criterio de linealidad a partir de unas concepciones básicamente deterministas de la vida. Sin embargo, parece ser que la vida es un poco diferente, que en la vida existen unos factores capaces de romper las megatendencias, de generar nuevos rumbos, nuevos escenarios. Y eso me hace recordar un brillante texto de un profesor vasco, Juanjo Gaviña, especialista en prospectiva estratégica, que planteaba que en un hermoso texto titulado Revisitar el futuro, que en términos de futuro hay tres maneras de enfrentarlo, o tres comportamientos sociales que permiten confrontar el futuro. El primer comportamiento social es lo que él llama los agentes del pasado, el segundo los agentes del presente y el tercero los agentes del futuro. ¿Qué es lo que se plantea sobre los agentes del pasado? Plantea Gaviña que los agentes del pasado mantienen una ideología
fundamentada en el mantenimiento del statu quo. Es un criterio que le interesa fundamentalmente a los privilegiados, a quienes tienen una serie de ventajas en las condiciones normales de la vida y que siempre piensan que el futuro no debe ser más que una simple proyección del pasado. En esa circunstancia son agentes que se oponen al cambio, son agentes que actúan como barreras a las modificaciones que se puedan dar en las actividades sociales. Si nosotros miráramos esta posición de los agentes del pasado en términos de nuestra profesión, nos encontraríamos, por ejemplo, con una cantidad de personajes, y esto que voy a decir puede parecer paradójico, que están supremamente preocupados por mantener un estancamiento del conocimiento y un estancamiento de las relaciones de mercado en el ejercicio profesional. Ellos quisieran que no haya más desarrollos del conocimiento, sino que el ejercicio profesional se proyectara con las débiles modalidades técnicas con que hoy se manifiesta. La gran paradoja que hay en esto es que la estrategia de esos agentes del pasado está centrada en la imposición de unas formas de ejercicio profesional fundamentadas en comportamientos, en técnicas estandarizadas, donde todo el mundo haga lo mismo de la misma manera a través del tiempo. Es decir, quienes hoy se mueven en la reivindicación de la auditoría, en la reivindicación de estándares internacionales de contabilidad, son ese tipo de agentes que representan los intereses de una serie de grupos que han mantenido privilegios en el mercado por ser los personeros, si se quiere, los propietarios de unas técnicas del hacer que, de ser modificadas, podrían poner en tela de juicio sus actuales privilegios. Los agentes del presente se asimilan de una manera sustancial a los agentes del pasado. Los agentes del presente tampoco son forjadores de cambio, también son prospectadores del statu quo. Ellos pretenden que hay que enfrentar el futuro en las mejores condiciones posibles, y por eso plantean la necesidad de lo que en unos términos un poco físicos llaman los ingenieros la política del reparcheo, aquella actividad que se hace con las vías públicas, donde para mantenerlas en condiciones iguales de funcionamiento, lo que se hace es cubrir sus huecos para que se pueda realizar las actividades con mayor normalidad, con menor esfuerzo, pero sin que eso implique un cambio estructural. Lo que más abunda quizás en el medio nuestro es esa acción de agentes del presente. La mayoría de nuestros profesionales se formaron en unas técnicas supremamente débiles, en unas técnicas que están fundamentadas básicamente en procesos manuales, en algo que de alguna manera Falsborda definía, Mayor Mora definía en algún libro, con el título de su libro, Cabezas duras y dedos inteligentes, donde lo importante no ha sido el pensamiento, sino la destreza de carácter técnico, pero una destreza de carácter técnico que ha estado fundamentada en las habilidades corporales, en las habilidades humanas, que hoy encuentran una gran desventaja por los procesos de sustitución
del trabajo humano por la tecnología, fundamentalmente por la informática, la tecnología de la información. La forma como la gente ve la posibilidad del futuro es simplemente cambiando las destrezas manuales, las habilidades manuales, por unas habilidades tecnológicas que permitan seguir haciendo lo mismo un poco más rápido y con menores márgenes de error. Pero no hay un compromiso de cambio en términos de poner en tela de juicio las bases conceptuales, crear nuevas teorías, desarrollar nuevos paradigmas, construir nuevas tecnologías alrededor del conocimiento contable. Es decir, existe una gran conformidad por los agentes del presente en términos de lo que es el procedimiento, la técnica, las modalidades del trabajo contable, y solamente una gran preocupación por el reparcheo que estaría implicado por la habilidad en el manejo de instrumentos tecnológicos que permitan hacer las cosas de una manera más rápida y con menores márgenes de error. Los agentes del futuro tienen otra concepción sobre la vida. Los agentes del futuro no creen en que las cosas son inmodificables. Los agentes del futuro creen en el cambio y creen que el cambio puede transformar de una manera sustancial las condiciones de vida de una persona o de una sociedad. Por eso ellos están muy comprometidos, no tanto con los problemas de la técnica, no tanto con el apoyo de la realización de las técnicas en tecnologías de información, sino que están muchísimo más preocupados por los problemas del conocimiento, por el problema de cómo abordar de una manera distinta las cosas, para que esas formas distintas de abordar las cosas permitan para la sociedad la solución de todos los problemas que hoy están solucionados con los paradigmas vigentes y muchos otros problemas, sin quedarse simplemente en un escenario de dar respuestas a las exigencias de la realidad, sino colocándose en un plano prospectivo de construir una nueva realidad, de ofrecer, de hacer investigación de oferta, construir teorías y tecnologías que den respuesta a problemas que quizás hoy todavía no están manifiestos, pero que las tendencias, las vivencias muestran que van a estar presentes en el inmediato futuro. Entonces se busca la producción de conocimiento, la producción de tecnología de oferta, de tecnología para el cambio, que en nuestro campo contable nosotros podríamos encontrar en el desarrollo de fundamentación de teorías contables, de tecnologías de información ambiental, de tecnologías de información sobre responsabilidad social, de estudios sociológicos sobre función social de la contabilidad, sobre función social del ejercicio profesional en las nuevas condiciones de vida de la sociedad y de la posibilidad del desarrollo de un conocimiento que tenga un carácter liberador, es decir, contribuyente a la transformación de las actuales relaciones sociales de producción. Son tres formas absolutamente distintas de abordar la vida que considero necesarias para poder empezar a tratar de construir una respuesta que sin duda alguna va a incorporar unas experiencias, digamos, personalísimas, que nunca han sido del dominio público, porque normalmente la gente conoce al profesional, conoce al docente, pero no conoce lo que hay en su vida, en su evolución, en su proceso de formación. Desde luego que cuando mi vida se inicia
yo no tengo ni la menor idea de los planteamientos de Juanjo Guiña. Pero me parece que el modelo me va a servir como un marco de explicación. En ese sentido me voy a comprometer un poco en algunas anécdotas muy personales. Yo soy una persona que tengo un origen muy humilde, que vengo de un hogar obrero, además de un hogar destruido, en donde siendo muy niño quedé en un hogar de un solo padre, el hogar de mi padre, que lamentablemente tuvo una vida muy efímera y murió cuando yo apenas estaba asomando a la pubertad. Eso para mí implicó un gran desafío, que fue el desafío de la supervivencia. Había que sobrevivir, y en ese proceso de sobrevivir se necesitaba buscar instrumentos mediante los cuales se pudieran satisfacer las necesidades básicas, esenciales, las necesidades vitales. Por eso tuve que acceder al mercado laboral, a un mercado laboral que estuviera de acuerdo con mis condiciones de hacer, es decir, con mis condiciones de ignorancia. Yo apenas estaba iniciando mis estudios de bachillerato, no sabía hacer nada, mi medio social era el medio de los trabajadores, y eso me condujo a vivir ese medio social, y hizo que me dedicara a trabajar en la actividad de la construcción, como ayudante de construcción, que fueron mis primeras experiencias. Bueno, si el planteamiento de los agentes del pasado se cumpliera, pues seguramente yo hoy sería algo así como un maestro constructor, es decir, dentro de la estructura gremial artesanal hubiera pasado del ayudante al oficial y al maestro, y seguramente tendría algunas destrezas y algunos motivos diferentes para sentir satisfacciones por objetivos logrados. Pero parece que esa no fue mi perspectiva nunca. Yo me incorporé al mercado laboral, pero tal vez ya estaba pensando como un agente del presente, y eso me implicaba avanzar en unas actividades de reparcheo. Y el reparcheo del cual sentía necesidad yo, era el reparcheo de la educación. Por eso inicié un gran esfuerzo, que fue continuar mis estudios de bachillerato en modalidad nocturna. En esa época recuerdo yo que existía una gran diferencia entre los estudiantes diurnos y los estudiantes nocturnos. Los estudiantes diurnos cursaban su bachillerato en 6 años. Los estudiantes nocturnos debíamos cursar el bachillerato en 7 años. El esfuerzo era grande, trabajando de día en una actividad física supremamente agotadora para estar iniciando actividades estudiantiles a las 6:15 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, porque en esa época era hasta las 10:30 de la noche, tanto en los bachilleratos como en las universidades, y era trabajando horas
no horas de 45, esas ficciones que ha creado la academia para manejar un estilo mercader de venta de la mercancía educación. De esa manera yo inicié a desarrollar mis estudios de bachillerato, camino en que me acompañó mi hermano de siempre, Gustavo, y finalmente yo fui terminando, llenándome de unas primeras intenciones sociales, unos primeros compromisos sociales. A mí me preocupaba mucho el futuro. Una vez terminado el bachillerato, de alguna manera yo era consciente de que uno termina el bachillerato y no termina nada, de que el bachillerato realmente no habilita para nada. Tal vez hace que uno no sea un obrero de la construcción, sino se vuelva un mensajero o se vuelva un auxiliar de oficina, y si eventualmente realiza algunos estudios técnicos, algún auxiliar en alguna actividad especial dentro de la administración empresarial fundamentalmente. Pero yo notaba con preocupación que el bachillerato no tenía mucha potencia en términos de cambiar mis perspectivas de vida, y por eso inicié con algunos compañeros de otros colegios de bachillerato nocturno el impulso de una idea que consistía en generar un movimiento social que reclamara la existencia de Universidad Nacional Nocturna. He de recordar que la universidad nocturna ya existía, pero existía como universidad privada a unos precios inaccesibles para sectores sociales como el mío. Entonces lo interesante era buscar una universidad pública nocturna, porque en la universidad pública tendríamos como mayores posibilidades de acceso, de sostenibilidad y de mantener, digamos, ese autosostenimiento de la vida cuando a que uno tiene que enfrentarse cuando carece de todo tipo de apoyo familiar. Logramos hacer en el año 1970 una convocatoria a una marcha en la ciudad de Bogotá de estudiantes nocturnos para reclamar Universidad Nacional Nocturna. Y fue una marcha que se salió de todas las expectativas. El grupo organizador, donde no habíamos más de 10 personas, teníamos el objetivo de convocar unas 2000 personas a una manifestación hacia la Plaza de Bolívar, y nuestra sorpresa es que la manifestación tuvo una asistencia de más de 20.000 personas, y fue un número realmente significativo, que a mí lo que me mostró es que la gente tiene muchísimo más problemas de los que uno puede ver en una ojeada superficial, o que la gente con problemas es de un número muchísimo mayor de los que uno alcanza a divisar a su alrededor. Es decir, que el mundo tiene muchos más conflictos de los que aparentemente pueden observarse. Yo hoy no sé qué pensar, he reflexionado en los últimos días acerca de esa primera actividad social, y realmente no sé qué pensar en términos de si era una propuesta válida, porque yo hoy evalúo esa propuesta desde diferentes perspectivas. Es decir,
cuando impulsamos la manifestación por la Universidad Nacional Nocturna, nosotros la impulsamos, digamos, a partir de nuestras particulares necesidades. Nosotros lo hicimos, digamos, con un criterio corporativista, en la intención simple y llanamente de alcanzar la solución a unos problemas personales de un grupo de personas, pero quizás no teníamos una concepción clara de sociedad, no teníamos una concepción precisa de educación, no teníamos una idea coherente de conocimiento, y esas ideas hoy asaltan reiteradamente mis reflexiones y me hacen preguntar si esa fue una consigna válida, porque la universidad nocturna, los estudios universitarios nocturnos no ofrecen posibilidades de formación universitaria, no ofrecen posibilidades de educación, no ofrecen posibilidades de investigación. En la práctica, las universidades nocturnas están dedicadas a la calificación de fuerza de trabajo, en un nuevo escenario que no es el de la fuerza física, en el escenario del trabajo de conocimiento para esa nueva clase social a la que pertenecemos, que es el connotariado. Pero el estudio nocturno, con la carga del trabajo diurno, no deja espacio para la reflexión, no deja espacio para la cultura, no deja espacio para la investigación, no deja espacio para la educación. De tal manera que hoy yo tengo un gran conflicto en cuanto a eso que fue de alguna manera mi primera actividad de carácter gremial, en defensa de unos intereses que creo válidos. Lo que yo hoy cuestiono es la validez de la estrategia. Yo creo que nuestras luchas debieron orientarse a buscar la financiación del Estado para que quienes no tenemos recursos pudiéramos acceder a una educación verdadera y digna en una universidad de carácter público. La vida es de pronto un poco dura en sus consecuencias y de alguna manera termina amarrando hasta los propios argumentos. Hoy la mayor oferta de educación nocturna está en las universidades públicas. Las universidades públicas tienen más oferta de educación nocturna que de educación de tiempo completo o de dedicación exclusiva. Es decir, tienen más oferta de capacitación que de educación. Y claro, cuando uno va a enfrentar eso, los pocos que han conocido, por ejemplo, esa historia que hoy estoy compartiendo, dicen: pero usted es causante, esa fue su consigna, debería estar feliz de haber alcanzado ese triunfo, que no lo logró por su acción directa, sino por las consecuencias de unos criterios que fueron por primera vez planteados a nivel de una reivindicación social por un grupo social que usted de alguna manera lideró. Esa para mí es una anécdota supremamente preocupante, a la cual seguramente en algún tiempo habré de dedicar algunas líneas a escribir unas reflexiones y quizá unos arrepentimientos. En esas circunstancias terminé mis estudios de bachillerato y me enfrenté al problema en la universidad. Decidí presentarme a la Universidad Nacional. Nosotros manejábamos un sueño muy hermoso de solidaridad con mi hermano,
Y él, que era un obrero semicalificado en una empresa, que tenía unos ingresos que por lo menos no eran tan indignos como los míos, acordó, hicimos el mutuo compromiso de que uno de los dos tenía que ser profesional, y al serlo le daría todo el apoyo al que lo había apoyado para lograrlo. De tal manera que yo me presenté a la Universidad Nacional, pero me presenté con un criterio muy calculador. Yo no me presenté a la carrera que deseaba. Digamos que de alguna manera por la vida, por lo que había sido mi experiencia vital, yo aspiraba a acceder al cambio a través de la formación profesional, pero un cambio que se manifestaría fundamentalmente en eso, en que yo ya no sería un obrero, sino que yo ya sería un profesional. Pero quería que ese nivel profesional se alcanzara en las cosas que yo había aprendido a través de mi vida de obrero, y por eso quería ser ingeniero civil. Esa era mi idea, ser ingeniero civil. Pero cuando uno se encuentra frente a oportunidades supremamente restringidas, uno busca mecanismos que le permitan actuar con seguridad, recortar los espacios del riesgo y tratar de jugar a la certeza. Y yo empecé a jugar a la certeza en la época. Lo primero que hice fue adquirir el reglamento de la Universidad Nacional y estudiármelo juiciosamente. Y en ese reglamento de la Universidad Nacional descubrí que si un estudiante entraba a la universidad a cualquier carrera y obtenía un promedio superior a 4 dentro del primer semestre sin perder ninguna asignatura, podía pedir traslado a cualquier carrera. Consulté las series históricas de las admisiones y me di cuenta que ingeniería era una de las carreras que tenía, ingeniería civil, era una de las carreras que tenía las más bajas tasas de recepción. La que tenía la más baja tasa de recepción era medicina, que estaba en esa época con el 5, pero ingeniería iba ahí con un 9% de tasa de recepción. Era un riesgo supremamente grande. Presentarme a ingeniería civil me implicaba una probabilidad de fracaso del 91%. Además, habiendo conocido yo la educación pública diurna, sabía de su calidad, y yo había estudiado en un colegio privado nocturno en el cual creo que me dieron una gran formación, pero yo no era un convencido de su calidad. En esas circunstancias yo hice la consulta de las series históricas de recepción y me encontré con una carrera a la época desconocida. Era estadística. Estadística tenía 49% de tasa de aceptación. Y me dije, esta es la mía. Me presento a estadística, me concentro a estudiar y en un semestre me voy para mi soñada ingeniería civil. Pero la vida da muchas vueltas. Yo presenté mi examen de admisión y saqué el tercer examen de admisión de la universidad. Hubiera pasado en medicina y no pagué
preuniversitarios, ni pre-ICFES, ni nada de esas cosas. En bruto y sin prepararme para una prueba con lo que tenía, me presenté y saqué el tercer examen. Hubiera aprobado en medicina. Pero era mi petición haber estudiado estadística y efectivamente ingresé a estadística. Recuerdo mucho que mi matrícula en ese entonces valía 50 pesos el semestre, que hoy, no sé, podrían ser 50.000 pesos. Y que además se pagaban 10.000 pesos de servicios médicos semestrales. Inicié mis estudios de estadística y quizás por la situación de inmadurez intelectual en que yo me movía, me gustó la estadística. Y decidí quedarme estudiando estadística. Me pareció una cuestión apasionante. Recuerdo como una anécdota de esa experiencia que tomé como materia electiva una contabilidad, tratando de aprender algo de contabilidad para ver si podía hacer algo para arbitrarme algunos recursos. Y esa materia de contabilidad la pasé por compasión. Yo no manifesté ninguna destreza, ninguna habilidad, mucha dificultad en el aprendizaje de la contabilidad. Podría asegurar que eso lo pasé fue por compasión. Yo estudié 3 semestres de estadística, pero la Universidad Nacional cambió mi vida. La Universidad Nacional me permitió empezar a conocer el mundo de una forma distinta. Empecé a conocer movimientos sociales, movimientos políticos. Me acerqué al estudio de clásicos, de la sociología, de la economía. Conocí el marxismo y fui un juicioso autodidacta o estudiante de grupos de trabajo, de círculos de trabajo, en la formación marxista, en la formación en el maoísmo y en mi vinculación con comportamientos políticos, aunque nunca tuve una militancia política. Pero sí hice mucho estudio y mucho activismo. Esos estudios sobre el marxismo a mí me convirtieron, entre otras cosas, en un abstencionista convencido. Pero también tuve otro tipo de experiencias. Me acerqué a las actividades culturales. Por ejemplo, me acerqué al teatro. Me integré a un grupo de teatro experimental de la Universidad Nacional. Tuve entre mis directores a Carlos Peroso, a Carlos Duplat San Juan, que más tarde terminaría por allá en las aventuras de el M-19. Pero el teatro era una disciplina que me exigía mucha dedicación, mucho tiempo, mucho ensayo, y yo estaba comprometido, además de mis cargas académicas, con mucho estudio en términos de la actividad de mi formación política, y además con muchas actividades ya de carácter social en las cuales yo empezaba a comprometerme, visitando algunas comunidades,
participando con algunas comunidades en movimientos de protesta, por ejemplo, contra la construcción de la Avenida de los Cerros, por los problemas ecológicos que eso iba a traer como consecuencia, en fin, y una muy sólida participación en el movimiento estudiantil. En ese escenario, la mayoría de los grupos políticos de la izquierda empezaron a tomar decisiones que ellos llamaban de acercamiento a la combinación de las formas de lucha, y se acercaron a posiciones electorales que yo rechacé, y en esas circunstancias me alejé de esos grupos políticos y decidí más bien irme a conformar un grupo de acción, un grupo anarquista que tuvo una historia muy reconocida en esas actividades anarquistas en la Universidad Nacional, y que condujo finalmente a una situación que nuevamente generó un cambio en mi vida, que fue mi expulsión de la Universidad Nacional. Cuando me expulsaron de la Universidad Nacional, regresé a mi viejo trabajo. Y un gran amigo, Miguel Ángel Huertas, compañero de estudio, que además me había introducido en el mundo de la vida social, de las fiestas, de las mujeres, de todas otras serie de cosas lúdicas. Algún día fue a visitarme por allá al barrio Simón Bolívar, donde yo habitaba, y me dijo: Rafael, estudiemos contaduría. Y le dije: ¿y esa vaina qué es? Y él me dijo: yo no sé, pero eso es bueno. Y yo no tengo plata, me dijo, yo le pago la inscripción. La Universidad Libre acabó de abrir inscripciones. Y metámonos a la Libre. Yo acepté que me pagara la inscripción. En ese tiempo existía una política universitaria que decía que quien era un expulsado de una universidad no era recibido en ninguna otra. Con esa carga me presenté yo a la Universidad Libre. No hubo examen de admisión, hubo solamente una entrevista, y en la entrevista el decano, Vicente Carohuete, que además fue presidente de la Junta, me dijo: usted tiene formación universitaria, la forma como se desenvuelve muestra que usted es una persona que tiene una gran formación. Y entonces yo le conté que yo había estudiado en la Universidad Nacional y desde luego que había sido expulsado de la Universidad Nacional. El decano manifestó que la Universidad Libre era eso, era una universidad libre que permitía la tolerancia, que permitía el libre pensamiento, y que yo era una persona bien llegada a esa universidad. Y de esa manera me vinculé a la Universidad Libre a estudiar contaduría pública, financiado ya en términos de matrícula por mi hermano. Cuando yo fui a iniciar mis estudios, el primer día de clase improvisaron un local donde no había ningún medio educativo. Eso no tenía nada que ver con la Universidad Nacional. Ese día no había ni pupitres ni tableros, habían 5 salones y una oficina.
Entonces ese día yo le planteé a toda la gente que entraba a la universidad, 250 que iniciamos, que nos organizáramos, y ese día constituimos el Consejo Estudiantil, el primer día de clase. Recuerdo que yo fui designado secretario del Consejo Estudiantil, y un maestro que se suponía que tenía una gran experiencia gremial por la gran fortaleza que tenía el Sindicato de Maestros del Distrito, la ADE en ese entonces, habría de tener como mucha capacidad de liderazgo. Para mí fue más bien una decepción. A través del Consejo empezamos a conseguir cosas, a transformar esa facultad, a construir esa facultad. Lo tuvimos que hacer a fuerza de actividades gremiales, a fuerza de protestas, a fuerza de paros, pero logramos hacer cosas supremamente interesantes. Logramos, por ejemplo, generar transformaciones que en ese tiempo nadie se soñaba. Yo recuerdo que una de nuestras huelgas más largas elaboramos lo que llamamos un programa mínimo, y una de las cosas importantísimas de nuestro programa mínimo era que se incorporara en el plan de estudios 2 asignaturas de epistemología, cuando en el campo de la contaduría nadie hablaba de epistemología. Era un término tan desconocido que yo recuerdo que cuando yo iba a las oficinas de la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados y posteriormente del Colegio Colombiano de Contadores Públicos, allá los colegas directivos del gremio me saludaban diciendo: llegó el despistemólogo. Pero en ese criterio de incorporar la epistemología en los planes de estudio había una visión de futuro. Los dirigentes gremiales de esa facultad no habíamos generado en las aulas universitarias. Es más, yo estuve a punto de retirarme de la carrera por ahí hacia el 5º semestre, porque estaba agotado de esos procedimientos técnicos, de esos procesos repetitivos, de ese adiestramiento sin razón que no se parecía para nada en lo que había sido mi experiencia en la Universidad Nacional, en esa carencia de medios culturales, en esa carencia de recursos bibliográficos, en esa carencia de grupos de discusión por ser un programa nocturno. Yo estaba a punto de tirar la toalla, estaba haciendo 5º semestre, cuando los dirigentes de la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados fueron y nos visitaron curso por curso y nos explicaron algunos problemas de la contaduría, como el problema del monopolio en el ejercicio profesional. Eso me hizo acercarme al gremio, y en el gremio empecé yo a entender que el problema era que la universidad estaba desvinculada del conocimiento, que la universidad estaba desvinculada de la propia comunidad profesional y de la sociedad, que a nosotros nos tenían ahí como en una cripta de entrenamiento, pero que no estábamos relacionándonos con las tendencias mundiales sobre el desarrollo del conocimiento, sobre la investigación. Y eso me abrió unas nuevas perspectivas y me señaló que definitivamente deberíamos de reiniciar los caminos. Eso hizo que nosotros volcáramos muchas de nuestras reivindicaciones a las transformaciones curriculares, pero también hizo que nosotros asumiéramos posiciones de estudio que no eran muy intrauniversitarias, que más bien estaban ligadas a las actividades gremiales, pero que nos convirtiéramos en críticos de los procesos de formación, de tal manera que los profesores entrenadores
empezaron a encontrarse con grandes problemas, y los profesores improvisadores sí que se encontraron con grandes problemas, porque empezaron a encontrar grupos de estudiantes que sabían y que eventualmente sabían más que ellos, porque no estaban mirando los simples procesos instrumentales, sino que estaban mirando conceptos. Eso generó una gran cantidad de cambios, de cualificaciones en la estructura curricular de la universidad. Pero el compromiso con el gremio también generó un renacimiento de los compromisos sociales, de la actividad gremial, que nos condujo a organizar un paro nacional de contadores y estudiantes de contaduría para defender un proyecto de ley que defendía los intereses nacionales frente a las empresas multinacionales, el proyecto de ley 94 de 1973, que llegó en sus discusiones por allá hasta el 76, que condujo a que convocáramos, junto con la Academia Colombiana de Contadores Públicos titulados, dos importantísimos eventos en los años de 1977 y 1975 y 1977, que fueron el primero y segundo encuentro nacional de estudiantes de contaduría pública, que de alguna manera son la antesala de lo que se empezaría a desarrollar a partir del año 83 con el primer congreso de estudiantes realizado en Armenia, en esa continuidad de la lucha estudiantil. La semilla de eso la pusimos nosotros en los encuentros nacionales estudiantiles del 75 y el 77. Trabajamos fuertemente, nos vinculamos muy fuertemente al gremio, y terminada la carrera, logrado el título universitario hace ya cerca de 30 años, mi compromiso se volvió gremial. De alguna manera yo me mantenía insatisfecho en mi perspectiva de cambio, en mi perspectiva que en el modelo de Gaviña sería la de un agente del futuro, que empezara a desarrollar mucho por construcción de conocimiento contable, pero simultáneamente con construcción del gremio. Creo que eso ha sido una constante en mi vida. Yo nunca he separado lo gremial de lo investigativo, he mantenido las dos actividades de manera paralela e inclusive las he entrecruzado, porque yo creo que un investigador marginado de la sociedad es, no sé, un monje en retiro que no va a afectar la vida, no va a afectar nada más allá de su propia espiritualidad. Entonces me metí con mucha fuerza a trabajar en la organización gremial, pero también intenté trabajar en el campo de la investigación. Y cuando traté de hacer mi primer escrito, me estrellé, me di cuenta que la universidad no me había formado para poder enfrentar ese tipo de desafíos. Y eso me hace recordarle muy reiteradamente a mis estudiantes que siempre ven la formación humanística y la formación investigativa como costuras, la metodología de la investigación como costura, y no le ponen ningún cuidado. Cuando yo fui a asumir mi primer escrito, me di cuenta que no podía hacerlo. Y junto con el colega Danilo Ariza, nos incorporamos a un programa especializado en la Universidad Inca de Colombia para estudiar metodología de la investigación y la docencia. Fue una necesidad irreemplazable la formación metodológica. El evento fue coordinado por un profesor alemán
con traducción simultánea. Fue una extraordinaria experiencia y yo tuve compañeros de estudio tan destacados como Julio Silva Colmenares, que dicho sea de paso es contador público, como Maurice Ackerman, que fue un dirigente del Partido Comunista, Leonardo Posada, que todo el mundo sabe fue asesinado, mucha gente de lo más claro que hubo después en la investigación económica estaba ahí. Y ese proceso de formación, esa fundamentación metodológica fue la que en particular a mí me dotó del instrumental definitivo que, complementado con mis compromisos, con mis deseos de cambio, me habilitó para iniciar la construcción